vamos a continuar con la lección número 9 y la pregunta número 5 de la parte 3, que se subtitulaba El año sabático y el año jubileo. Por favor, Pastor Rafael, si nos podría contestar la pregunta número 5. Adelante, por favor. Claro, dice, ¿cómo ordenó Dios la ley de la redención de la tierra? ¿Cuál es el significado de que Dios haya ordenado dicha ley? ¿Cómo es este Dios? Deberá calcular el número de años transcurridos desde la renta y reembolsar el saldo a quien se le haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año jubileo, cuando el que la vendió la recobrará, y ésta volverá a su heredad familiar. Amén. Disculpe, creo que yo salté una diapositiva que esta debería ser la primera. Así que voy a tratar de leer nuevamente el versículo que el pastor acaba de leer y tratar de analizarlo. Hoy vamos a ver lo que es acerca de la redención. La palabra que hoy se va a repetir mucho es la redención, redención de la tierra. Nosotros habíamos visto que en el año jubileo, toda la tierra en el año 50, toda la tierra que se hubiera vendido o que se hubiera pasado propiedad de otra persona, vuelve a la persona original. O sea, se devuelve todo, así como todas las deudas también, y como toda la esclavitud, todo tenía que volverse a cero o al estado anterior normal. Ese es el plan de Dios, ese es el orden de Dios. No es una opción, sino es una orden. Bueno, ¿por qué Dios da ese tipo de regreso al estado anterior? Primeramente tenemos que entender cuál es el espíritu de Dios, cuál es la intención verdadera de Dios, que todo se vuelva al estado anterior. Porque si bien uno comienza desde una repartición equitativa de todas las tribus, de todas las familias, todas las tierras, así que cuando entran a Canaán, todo el mundo recibieron su tierra. Ahora tenemos que entender muy claramente qué significa la tierra para esa gente en especial en esa época. Ustedes saben que Palestina es una zona muy árida, es otro mundo, no es el momento de hoy. En aquel momento, la tierra significa un medio de subsistencia. Porque si uno podía tener ganados, pero no basta con solo tener ganados, además de tener ganados, tiene que tener su tierra donde pastar sus rebaños, donde poder vivir, o aquel que quiera sembrar algo, también tiene que tener su tierra para poder sembrar y comer de allí. Por lo tanto, la tierra en aquel entonces era un elemento de subsistencia. Por lo tanto, aquel si no tenía su tierra, no tenía cómo vivir. Entonces, por eso Dios repartió la tierra. Hoy día espiritualmente la tierra es los medios de subsistencia, es decir, todo tipo de medios que Dios nos ha dado para poder vivir, ya sea el negocio que tenemos, puede ser el trabajo que tenemos, en fin, en todo tipo de medios en que hoy día nosotros vivimos, lo podemos llamar como la tierra hoy día. Espiritualmente la tierra entonces es algo que nos hace vivir, que nos da vida. Por lo tanto, la tierra en realidad es la vida o el estilo de vida espiritual que Dios quiere. Por eso cuando Dios lleva al pueblo de Israel de una tierra de esclavitud a la tierra de bendición, donde dice, yo te llevaré a la tierra que te voy a mostrar. Es decir, que Dios quiere llevar al pueblo de Israel al estilo de vida que Dios quiere llevar. En esa tierra, la vida es una vida donde adora a Dios, obedece a Dios, no adora a ídolos. Al contrario, en esa tierra, todo tipo de abominaciones de idolatría o de matanza o de explotación de prójimo, todo ese tipo de estilo de vida Dios quiere que se erradique sobre esa tierra. Que solamente en esa tierra la vida que quieren llevar es que sea una vida de adorar a Dios, obedecer a la palabra de Dios y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la tierra que Dios quiere dar a los israelitas, que se llama la tierra de Canaán. La tierra de Canaán espiritual hoy día, de igual manera, es para nosotros, es un estilo de vida donde nosotros obedecemos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios,
erradicamos en nuestra vida todo lo que son elementos de pecado abominables de Dios. O sea, la palabra tierra, que se repite mucho en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, quiero que le den ese significado espiritual de lo que es la tierra. Por lo tanto, Dios quiere que esa tierra, ese estilo de vida, si bien fue arrebatada de su vida y fue quitada o fue vendida, Dios quiere que eso sea redituado nuevamente, sea devuelto, sea restaurado. Es decir, Dios quiere que toda aquella persona que se pierde la tierra es como haber perdido su vida, haber perdido su dignidad, haber perdido su felicidad. Todo eso que se perdió, Dios quiere que se devuelva. Dios quiere que su gente, el pueblo de Dios, viva nuevamente dentro de esa gracia de Dios. O sea, entendiendo este sentido de la tierra y la devolución de la tierra, nosotros tenemos que entender cuál fue la voluntad de Dios en querer devolver todo de nuevo la tierra, que todo el mundo vuelva a restaurarse, a restablecer a su estado anterior. Bueno, entendido esto, Dios dice ahora, otra de las órdenes después del jubileo, Dios está ordenando que la tierra no se venderá a perpetuidad. Dice que la tierra no se debe vender. Es decir, si yo tengo una parcela de tierra, no puedo vender esta tierra a otra persona para siempre, sino eso debe volver a su estado normal. ¿Y quién lo manda? Dios. ¿Por qué? Porque la tierra es mía, dice. La tierra, el dueño de la tierra es Dios. ¿Y qué somos nosotros? Dice, ustedes no son ni más ni menos que forasteros o huéspedes. Es decir, nosotros, en la tierra en que vivimos, la casa en que vivimos, pensamos que nosotros somos los dueños de esa tierra. Pero Dios dice, no, la tierra y la casa, todo es mía. ¿Por qué? Dios fue el creador de la tierra. ¿Nosotros qué somos? Simplemente somos huéspedes. ¿Por qué? Hemos venido a vivir en la tierra de Dios, en la casa de Dios, por un cierto periodo de tiempo. Para algunos será 60 años, para algunos será 80 años, o un poco más o menos. Después habrá un final donde vamos a tener que entregar, dejar todo, devolverlo al dueño original, que es a Dios, e irnos de esta tierra. Por lo tanto, tenemos que dejar, no vamos a ser dueños para siempre. Por lo tanto, Dios está diciendo que la tierra es de Dios porque Dios la creó. Y nosotros somos usuarios temporales de esa tierra de Dios. Por lo tanto, dice, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno. Dios quiere recobrar, Dios quiere restaurar todo. Todo lo que haya sido perdido, Dios lo quiere restaurar. Todo aquel que ha perdido y no quiere Dios que su gente viva en medio de la miseria, en medio de la perdición. Dios quiere que se restaure. En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca o tenga que vender parte de su heredad familiar, porque a veces, porque le fue mal su negocio, le fue mal su cosecha y no tiene que comer, entonces tendrá que de alguna manera conseguir comida de otra gente. Como no tiene con qué pagar, a lo mejor tuvieron que vender esa tierra y con parte de pago de su tierra tuvieron que cambiar comida, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el pariente más cercano deberá rescatar lo que su hermano haya vendido. En Israel, en el Antiguo Testamento, ustedes podrán ver que si una persona pierde esa tierra, vende esa tierra y no tiene medios económicos como para poder recuperarla, Dios manda a que el pariente más cercano, el más cercano va a ser su hermano directo, o sus padres, o sus primos, en fin, el pariente más cercano deberá ayudar a que ese hermano pudiera recuperar esa tierra y poder seguir vivir. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que su hermano, que su pariente, que se muera en medio del hambre y de la miseria. Dios quiere que los ayude a que viva y a que restaure nuevamente su riqueza. Ese es el plan de Dios. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en Ruth, en el libro de Ruth, la familia de Noemí, que es la madre política, ellos habían viajado para ir a otro país, que hoy día es Jordania. Pero ¿qué pasó?
murieron todos los hombres, perdieron todo lo que ellos tenían y no tenían cómo seguir viviendo. Tuvieron que regresar a Israel nuevamente, a Palestina, y cuando regresaron a Israel, la tierra que ellos tenían antes había vendido ya antes de salir del país. Como no tenía tierra para cultivar, para vivir, entonces Ruth va a ayudar a cegar los campos y con eso recibe un puñado de granos para poder seguir viviendo. Entonces, para que no se haga eso, Dios había ordenado que se recuperara la tierra, que se redimiera esa tierra. Y la persona más cercana, había una persona más cercana al marido de Ruth que tenía que obedecer esta palabra de Dios, pagarle esa tierra y hacerle recuperar esa tierra a Ruth, a la familia de Ruth. Pero esta persona no quiso obedecer a Dios porque al obedecer la palabra de Dios, él tenía que gastar su propio dinero para comprarle la tierra a Ruth. Debido a que no le convenía económicamente, él dijo, no lo voy a hacer. Entonces dijo, la gente dijo, ¿estás seguro que no lo vas a hacer? Dijo, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, como prueba de haber desobedecido a la palabra de Dios, lo que le hacían era quitarle los calzados a esa persona, como señal de la desobediencia. Y el segundo pariente inmediato fue Boaz, que luego pasó a ser esposo, que se casó nuevamente con la viuda, con Ruth, y de allí nació el rey David, ¿no es cierto? Que pasó a ser la familia real. Bueno, ese tipo de procedimiento que nosotros vemos en Ruth es debido a las órdenes de Dios, a estas leyes de Moisés. ¿Y por qué Dios hizo todo este tipo de recuperación? Es porque Dios quiere que nadie se muera en la miseria, que todo pueda volver a recobrar su vida y que no tenga que morir la gente por la falta de comida o falta de economía. Por lo tanto, hoy día, si nosotros hubiéramos seguido estos mandamientos de Dios, no tiene que haber hambruna hoy día. Nadie tiene que morirse de hambre en África hoy día. Hoy tiene que haber ayudas para que esa gente viva. De hecho, por eso las organizaciones cristianas están abocadas a dar este tipo de sustento a los carenciados en los países del tercer mundo, por ejemplo. Y si nosotros vemos el versículo siguiente, pero acá Dios le da una pauta. Si uno quiere recuperar esa tierra, no va a tener que pagar todo el precio que pagó el comprador en el momento de la compra. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía el tiempo restante hasta el año jubileo fueron reducidos. Por lo tanto, hay que descontar los años que han pasado y hay que tener en cuenta y calcular de acuerdo al saldo que tenga para llegar al año de jubileo donde tiene que entrar. Porque son los años que saldan para que el comprador pudiera seguir aprovechando esa tierra. Por consiguiente, dice aquí por eso, deberá calcular el número de años transcurridos de la venta y reembolsar el saldo a quien se le haya comprado, solamente el saldo y no todo el monto. Entonces, así podrá él volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, es decir, no tiene dinero para poder volver a comprar la tierra, entonces en ese caso la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año jubileo. O sea, es decir, si no tiene dinero para poder recuperar, nadie de los parientes puede comprarlo, entonces deberá dejarlo hasta que esa persona que compró la tenga hasta el año jubileo y después del año jubileo, en el año jubileo, todo se volverá al estado normal y volverá a su heredad familiar. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿por qué toda esta cantidad de órdenes? Primeramente, Dios quiere hacernos saber que el verdadero dueño de toda la propiedad, de toda la tierra, de todo lo que nosotros poseemos, nosotros no somos dueños eternamente. Algún día vamos a tener que morir, vamos a tener que dejar todo esto. Y es todavía entonces de quién esto es Dios, el creador de todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Para que sepa que nosotros simplemente somos usuarios de lo que Dios ha creado. En realidad, esto nos da a conocer que nuestro Dios es un Dios soberano. Dios soberano es el que Dios dueño de todas las cosas. Y nosotros somos simplemente propietarios temporarios. De alguna manera somos, como la palabra dice, somos mayordomos. Somos administradores
de la tierra, de los bienes, de las casas, de todo lo que Dios nos ha dado, del dinero, en fin, de la vida que Dios nos ha dado, del cuerpo que Dios nos ha dado. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero el verdadero dueño de todas estas cosas es nuestro Dios. Y tenemos que, a través de esto, Dios quiere que sepa, porque Dios nos ha dado un año jubileo, para que sepa que nada es eterno, nada es eterno. Lo único que hay eterno es nuestro Dios. Si no, todo es pasajero, todo tiene un fin. Nuestra vida tiene un fin. Por lo tanto, si todo tiene un fin, también el ser propietario, dueño, también tendrá un final. Y esto yo les hablé antes acerca de qué es, por qué la tierra es tan importante y por qué Dios quiere que la tierra se devuelva, porque la tierra es un medio de subsistencia y por ser ese medio de subsistencia, Dios quiere que nadie se muera de hambre. Dios puso estas leyes para la gente pobre. Cuando la gente se empobrece, Dios quiere darle salida a esa gente. Dios quiere darle una resolución a esa gente, para que no se muera eternamente toda su generación en la pobreza, sino que esa gente vuelva a tener nuevamente nuevas posibilidades en su vida, restaurarlos. Y por eso esa manera de restaurar y volver a su estado anterior utilizó la palabra redimir. Y la palabra redimir significa pagar un precio y liberar o recuperar. Y todo esto tiene algo que ver con lo que Cristo realizó con nosotros. Cristo es nuestro redentor. ¿Por qué? Cristo pagó un precio y nos ha liberado de nuestros pecados, nos ha liberado de nuestra responsabilidad de morir por el pago de nuestros pecados. Ser libres de pecado, ser libres de responsabilidad, ser libres de muerte, ser libres de castigos. Es decir, la palabra de redención, redimir, se utilizó acá porque todo ese sistema de redención, de volver a su estado anterior, de regresar, de restaurar, tiene mucho que ver con nuestro estado espiritual. Dios nos quiere volver de un estado pecaminoso, hoy día, pobre espiritualmente, al estado anterior de ser rico, glorioso, estar en la presencia de Dios como éramos nosotros antes, originalmente, cuando fuimos creados. El hombre que fue creado por Dios, luego fue totalmente degenerado en el pecado, fue depravado, y Dios quiere restaurar, pero esa restauración es una redención. Por eso utiliza la palabra redimir, porque el concepto es el mismo. ¿Me comprende, hermanos? La palabra redención, que utiliza toda esta parte de las tierras, en realidad tiene ese significado espiritual de recuperar, restaurar y volver a su estado original. El hombre pecador, devolverlo a su estado original, sin pecado, liberarle de sus pecados. Es decir, en todos estos planes había toda una clara intención y voluntad de Dios de querer redimir a la humanidad de sus pecados y volver a su estado original de la creación. Eso es lo que quiere significar. ¿Está claro? Vamos a la pregunta número 5 siguiente. Le quiero pedir entonces a la pastora Rocío, por favor. ¿Cómo ordenó Dios la ley de la redención de la casa? Si alguno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes del año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. Las casas que estén en aldeas sin murallas se consideran campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su propiedad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son de su heredad familiar entre los israelitas, pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son su propiedad inalienable. Amén, amén.
Gracias. Amén. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Simplemente es largo, pero le resumí aquí en 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Bueno, así como se debe redimir o rescatar la tierra, también se puede rescatar o redimir la casa, una propiedad. Pero dice, en caso de la casa, si la casa está en una ciudad amurallada, esa casa, el que vendió, tendrá un año solamente de tolerancia para poder redimir. Si después de un año él no recupera, se pierde para siempre esa casa. Y después hay otra cosa que es la casa en el campo. Si la casa está en el campo, entonces se considera como la tierra y esto no tiene la limitación de un año para redimir. Se puede redimir en cualquier momento, como si fuera la tierra que habíamos visto anteriormente. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué la diferencia entre la casa y la ciudad amurallada? La ciudad amurallada son casas donde fueron protegidos con murallas formando como un barrio cerrado. Entonces, en aquella época, si una persona tenía una casa amurallada, significa que es una casa de una persona adinerada. Y debido a que este tipo de la redención, del rescate, son planes de Dios que fueron dados para los que son pobres, por la gente de escasos recursos, aquellos que perdieron su casa o que tuvieron que vender su casa por su problema económico, en fin. Pero en caso de que sea una ciudad amurallada, es la casa de una persona rica, opulenta. Entonces, una persona que tiene una casa amurallada generalmente no es una casa donde él tiene que vivir. Esa casa en una ciudad amurallada es, por ejemplo, una segunda casa o un negocio que tenía ellos. Por lo tanto, la que está en una ciudad amurallada son casas o propiedad de una persona que tiene su propia casa donde vivir y allí en ese lugar tiene su negocio o tiene una segunda casa o tercera casa donde utiliza él para rentar. Entonces, esa casa no es una casa necesaria para la subsistencia, es decir, no es un medio de subsistencia. A diferencia de una casa en un campo, es casa de un agricultor o de un ganadero en ese momento, que ellos tienen esa casa para poder vivir y para poder protegerse del sol y del frío de la noche. Por lo tanto, esa casa en el campo es para la gente pobre que necesita como un medio de subsistencia. A eso se refiere. Y en caso, en la casa en una ciudad amurallada son una casa adicional o extra que tiene una persona. Y si esa persona lo vendió a otra persona, eso quiere decir que esa persona a lo mejor lo vendió para lucrarse de eso. Por lo tanto, si él en un año no se decide a recuperarla, significa que él lo vendió para lucrarse. Por lo tanto, Dios está diciendo, si pasó un año y no te lo recuperaste, es porque quisiste venderlo. Entonces, eso quede una compraventa y que quede para esa persona que compró para siempre. Pero no es lo mismo para el caso de una persona que tuvo que vender la única casa donde él tenía para vivir. Por eso, si él tuvo que hasta perder esa casa donde tenía que vivir y fue a vivir a la calle, en el medio de la intemperie, Dios le está diciendo a ese caso de persona que trate de recuperar esa casa para poder vivir nuevamente. Y entonces, para ese esfuerzo, Dios no le pone el límite de un año, hasta donde puedas. Y aún así, si hasta los 50 años no puedes recuperar esa casa, en el año 50 te debe devolver esa casa nuevamente a tu propiedad, como si fuera la tierra. ¿Me entiende? O sea, quiero que entienda cuál es la voluntad de Dios en esto. Dios quiere que la gente no se muera, no sufra en medio de la escasez, en medio de la intemperie. Todas estas leyes fueron dadas para poder proteger a los carenciados, a los endeudados, por ejemplo. Para tratar de proteger esa dignidad humana, Dios le está dando este tipo de leyes. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los levitas? Los levitas, estas personas son siervos de Dios. No les han sido dados tierras para labrar, no podrán comerciar. Esta gente tiene que trabajar únicamente toda su vida para servir a Dios. Y por ese motivo Dios le ha dado cómo comer y de dónde vivir. Les ha repartido entonces parcelas o tierra donde Él pueda subsistir. Dios ha pensado en todo a sus siervos. Entonces, estos siervos no pueden tener varias casas para lucrarse de ellos.
sino que esas casas, las únicas casas que los levitas, que los siervos de Dios viven, son para que ellos vivan. Por lo tanto, son considerados como la tierra. Aún así, los levitas, si no tiene cómo comer, tendrá que vender su casa. Si vendió su casa, puede recuperarlo como si fuera una persona del campo. ¿Está claro, hermanos? ¿Esto se entiende? Bueno, vamos a entonces pasar a la pregunta número 6 siguiente. Le voy a pedir, a ver, Samuel, ¿puedes leer la pregunta número 6? ¿Cómo ordena Dios ayudar a los hermanos pobres? Si alguno de tus compatriotas se empobrece, ¿cómo sostenerse? Ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exijas interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le envíes. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, Samuel. ¿Qué quiere decir esto? En simple dos palabras, quiere decir que Dios debe ayudar a los hermanos pobres. Eso es lo que quiere que Dios se haga. Aquí cuando se habla de los hermanos pobres, se refiere a los israelitas, a los compatriotas, a los mismos pueblos de Dios. Dios quiere que nosotros, entre los hermanos, podamos ayudar. Si necesita dinero, que le preste dinero o víveres, pero no exija interés alguno. Es decir, que no ayude al prójimo para poder lucrarse de eso, sino genuinamente, con todo el amor de Cristo, ayuda a esa persona para que esa persona recupere y vuelva a su estado de vida normal anterior. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos sacó de la esclavitud, del sufrimiento de Egipto. Por lo tanto, si Dios nos sacó, también tú debes ayudar a que tu hermano no viva en medio de ese sufrimiento. Podemos resumir, como Dios nos salvó, debemos también salvar al prójimo. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces, como Dios nos salvó, debemos salvar al prójimo. No solamente económicamente, no solo materialmente, sino espiritualmente también. Como Dios nos ha salvado a través de Jesucristo, Dios quiere que también nosotros salvemos a través de Jesucristo al prójimo. Que si Dios nos salvó a través de creer en Jesús, debemos salvar al prójimo también para que él viva, que reciba su vida eterna a través de Jesucristo. Este es un poco el mensaje que Dios nos está dando a través de estas órdenes. Bueno, no solamente cuando uno esté en aprietos económicos. Ahora viene la pregunta número 6 siguiente. Le voy a pedir al hermano Aldo, por favor. ¿Cómo deberían tratar a los hermanos que han sido vendidos como esclavos? Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse aquí, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalos como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año de jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con tus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Asegúrate que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes, podrán dejárselos a sus hijos como herencias para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí a simple vista parecería que Dios está discriminando entre los israelitas y a los extranjeros, ¿no es cierto? Porque dice, si por un problema económico, si tu hermano, si tu compatriota, tu israelita, llega a convertirse en esclavo, trátalo bien, no lo explotes, eso es lo que está diciendo.
Pero si quieres tener un esclavo, cómpralo de los extranjeros y trátalo a ellos como esclavos, pero no a tus hermanos compatriotas. Eso es lo que quiere decir. Pues a simple vista pareciera que es un Dios que está discriminando, ¿no? Pero Dios no está discriminando aquí. Lo que está Dios enseñando aquí es tratar de diferenciar entre dos clases de personas. Una clase de persona es el pueblo de Dios, la otra clase de persona son los gentiles que no creen en Dios. Lo que son hijos de Dios, si tienen problemas económicos, pueden pasar situaciones difíciles, pero debemos ayudar y a recuperar para que nuevamente se reintegre, se recupere. Pero lo que no podrá recuperarse de su estado de esclavitud son los que son gentiles, son los que no tienen Dios, son los que no creen en Dios. Aquellos que no creen en Dios serán esclavos para siempre. Por eso Dios nos enseña aquí la diferencia que hay entre los hijos de Dios libres y los que son eternamente esclavos del pecado, que son los gentiles. Por lo tanto, lo que está Dios enseñando aquí es diferenciar entre los que son salvos y los que no son salvos. Lo que son un pueblo que pertenece a Dios y un pueblo que no pertenece a Dios, que sigue siendo esclavos eternamente. Eternamente esclavos del pecado. ¿Está claro? Por eso tenemos que tomarlo con mucho cuidado, estos versículos, y no malinterpretar que Dios está discriminando aquí. Bueno, vamos a la pregunta número 7, hermana Lucero, por favor, adelante, hermana. ¿Cómo deberían redimir a los hermanos pobres que habían sido vendidos como esclavos a un extranjero? Si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de sus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se le pagó por él. Si solo faltan pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su rescate en proporción a esos años. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de esos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Amén, amén. Gracias, hermana. Bueno, en simples palabras, todo lo demás no hace falta una explicación porque se entiende, pero la connotación espiritual, el significado espiritual de todo esto es esto que está aquí, que nosotros debemos observar al prójimo, al hermano creyente, con mucho cuidado y minuciosamente para rescatarlo del pecado. Porque si ese hermano pasó a ser esclavo de un extranjero, es decir, espiritualmente, si ese hermano creyente pasó a ser esclavo del enemigo, Satanás, y se cayó en medio de la tentación, en medio del pecado, Dios quiere que nosotros lo ayudemos para poder volver a rescatarlo de la esclavitud del pecado y regrese nuevamente a Dios, nuevamente un buen cristiano nuevamente. Eso es el sentido de todo esto. Debemos, por lo tanto, ayudar, prestar atención, tener interés por aquel hermano que cayó en medio del pecado, en medio del adulterio, en medio de todo tipo de pecados mundanos, y tratar de recuperarlo para que no siga siendo esclavo del enemigo, sino volver otra vez a ser el pueblo de Dios que Dios quiere que sea. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que debemos preocuparnos también por el prójimo, por su estado espiritual y hacerlo recobrar, volver a Cristo nuevamente. Bueno, la pregunta número 7, última, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. Adelante, Aileen. ¿Por qué dice Dios que deberían revivirlo? ¿Cómo nos redimió Jesús a nosotros que fuimos esclavos de Satanás? Los israelitas
israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén que nosotros somos los israelitas espirituales, somos los hijos de Dios? Amén. Por lo tanto, dice los israelitas, nosotros los hijos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Y Dios nos sacó. ¿Por qué nos dice siervo? No simplemente hijo. Porque nosotros vivimos para servir a Dios, para obedecer la palabra de Dios y hacer cumplir los mandamientos de Dios. Por eso somos siervos de Dios. Y Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto y porque nuestro Dios pasó a ser nuestro Salvador y Rey. Jesucristo, quien nos sacó realmente de la esclavitud del pecado, nos rescató de la mano de Satanás para que nosotros seamos los hijos de Dios y seamos siervos de Dios, para que nosotros hagamos que el mundo vuelva nuevamente a los pies de Cristo. Esa es la gran tarea, la gran comisión que Dios nos ha dado a todo creyente, a todos los hijos de Dios, para que otra vez esta tierra no gobierne Satanás, sino que el reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios siga avanzando y cubriendo la sangre de Cristo de redención a todo el mundo hoy día. Ese es el plan de Dios que quiere llevar a cabo a través de nosotros, sus siervos. Amén. Por eso, si nosotros entendemos esta verdad, dice Juan 8:32, nosotros conoceremos esta verdad y esta verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito de Dios, que Dios ha enviado para que pague el precio del pecado de la humanidad con su sangre, como ese corderito que tuvieron que entregar como ofrenda de holocausto y de comunión y de expiación. Todo eso junto lo realizó Cristo en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para que todos nosotros que seamos salvos, para que todos nosotros seamos perdonados del pecado y no tengamos que nosotros pagar nuestros propios pagos de pecado, que es nuestra muerte. Sino Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió en mi lugar, pagando el precio de mi salvación. Por eso Él es mi redentor. Él redimió a mí de mis pecados, me salvó. Y Dios, como me ha salvado, me ha sacado de Egipto espiritualmente, quiere que nosotros volvamos otra vez a salvar al prójimo que está en medio de la perdición, en medio de la esclavitud de Satanás, el enemigo. Y entonces, si nosotros conocemos esta verdad nos hizo libres gracias a Jesucristo, gracias a la fe en Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros también hagamos libres a los demás a través de esta verdad. Y si nosotros leemos Juan 8:36, sabemos que así que el Hijo, aquí hablamos Jesucristo, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Fuimos libres verdaderamente de nuestros pecados. Fuimos libres de la responsabilidad de pagar el precio de mis pecados con mi muerte. Así que, ¿quién realizó esta redención? Jesucristo. Y todos estos años sabáticos, el jubileo, todas estas redenciones de rescates y todo ese tipo de festividades que aprendimos, todo junto, todas estas connotaciones simbólicas, espirituales que engloban en todas estas festividades, en esta palabra de Levítico, de una sola vez, para siempre lo realizó Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén. Por lo tanto, para los ojos de los ignorantes de la palabra y el plan de Dios, simplemente fue esa muerte de Jesucristo, una ejecución de un criminal para ellos, de un blasfemo. Pero no es así. Para aquel que conoce los planes verdaderos de Dios que fueron desde hace miles de años atrás, Dios fue explicando al pueblo de Israel de lo que va a hacer con Jesucristo, con el Mesías. Para aquel que conoce ese plan de Dios, para aquel que conoce verdaderamente la palabra de Dios, la cruz de Jesucristo fue una victoria, fue un rescate, fue una bendición para la humanidad, fue realmente el perdón y mi salvación de todos mis pecados. Por lo tanto, glorificamos a Cristo, exaltamos a Cristo, nuestro Señor y Redentor, esa obra maravillosa y magnífica que realizó en la cruz de Calvario por mis pecados. Por eso, si nosotros entendemos todo esto, entendemos con más profundidad y con más envergadura acerca de la obra que Cristo realizó en esa cruz de Calvario,
siendo el Dios, el creador del universo, que no tenía por qué morir en esa cruz, pero Él mismo se vino con cuerpo de hombre para poder derramar esa sangre que se necesitaba, una sangre que no tuviera pecado. Y la única manera fue la sangre de Dios que no tuviera pecado, y Él es el que personalmente vino por su propio medio para poder colgarse en esa cruz en mi lugar, donde yo debía estar colgado. Amén, hermanos. Por eso hoy día seguimos glorificando, exaltando ese nombre de nuestro Dios y Señor maravilloso, que ha resucitado. No solo murió, sino resucitó y demostró al mundo que Él es el verdadero Mesías, el Salvador mío, y que resucitó y está entre medio de nosotros. Él reina para siempre en medio nuestro y nos hace conocer la obra maravillosa, increíble que realizó en esa cruz para dar a conocer a los que no lo conocen. Amén. Y esa tarea la llevamos nosotros sobre nuestros hombros con tal de salvar a tu prójimo de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Vamos a terminar, le voy a leer la parte de recuerda, donde dice en Lucas, por ejemplo, 4:18, Jesús mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Estamos hablando de los pobres espirituales. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas palabras son las palabras exactas profetizadas por el profeta Isaías. Jesús ha venido para liberarnos de la esclavitud del pecado, como aquí dice él mismo, para poder liberarnos del pecado, para poder liberarnos de la opresión del enemigo diablo. ¿Qué tipo de opresión? Y de estos diablos y demonios, la opresión de las enfermedades, de la ceguera espiritual, de todo tipo de maldición que debe recibir un pecador de parte de ese enemigo que lo tiene bajo sus pies. Bueno, antes nosotros éramos esclavos de ese enemigo, nos pisaba el enemigo con enfermedades, con deficiencias, con dificultades, con la ceguera espiritual. Bueno, nosotros ya hemos sido liberados por Jesucristo. Hemos sido libres y Jesús vino a declarar eso, a proclamar esa libertad a los que son cautivos. Estuvimos cautivos, pero fuimos liberados por la obra de Cristo, por su sangre preciosa y por su muerte y resurrección. Amados hermanos, por eso esa libertad que gozamos hoy día en Cristo, lo gozamos porque el enemigo ya no puede más hacernos nada. Si algún enemigo nos quiere engañar, nos quiere hacer rechazar estas palabras de Dios, enseguida nosotros nos damos cuenta y lo rechazamos y expulsamos de nuestra vida ese tipo de engaños, ese tipo de persuasiones en el nombre de Jesucristo. Todo tipo de enfermedades, todo tipo de opresiones, todo tipo de demonios, todo tipo de obras del enemigo serán expulsados de nuestra vida cuando nosotros creemos en Jesucristo, que Él vive y obra en mi vida, el Espíritu Santo reina y gobierna en mi vida. Y en el nombre de Jesucristo rechazamos y declaramos esa libertad que Cristo realizó. Y entonces empezamos a experimentar de repente ese gozo y la liberación que Cristo realizó sobre nuestras vidas. Y el enemigo y la oscuridad y esa obra de las tinieblas se nos va de nuestra vida. Y eso lo experimentamos hoy día. Amén. Gloria a Dios. Por eso quiero que ustedes sigan gozando y experimentando y utilizando ese nombre de Jesucristo, que es el único nombre. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, sino solamente el nombre Jesús. El nombre Jesús. El nombre de salvación, el nombre de poder, a través del cual nosotros podemos hacer frente al enemigo, hacer frente a las obras negras del enemigo de las tinieblas y ser realmente libres de ese enemigo para siempre. Amén. Declaramos esa libertad sobre nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y quiero que ahora declaren esa libertad. Ahora vamos a confesarlo y declararlo con nuestros labios, esa libertad. Así que cierren sus ojos y declárenlo y repitan conmigo. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey Jesús. Gracias por esta libertad. Gracias por esta liberación. Gracias por esta bendición y salvación que nos has dado.
a través de tu sacrificio en la cruz, a través de tu sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Declaramos esta liberación, declaramos esta libertad en el nombre de Jesús. Y expulsamos todo tipo de obra del enemigo, todo tipo de engaños y persuasiones en nuestra vida. Somos siempre fieles a ti, mi Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eres bienvenido a nuestra vida. Gobierna nuestra vida. Espíritu Santo, tú eres el único Dios que gobierna y eres soberano sobre mi vida. No hay otro enemigo, no hay otro espíritu que gobierne mi vida. Todo espíritu de persuasión y engaño fuera de mi vida. Solamente vamos a obedecer tu palabra, vamos a ser fiel a tu palabra. Gracias, mi Señor Jesucristo. Bendigo mi vida, bendigo la vida de mi familia, mis hijos, mis padres, para que ese nombre de Jesús esté en boca de todos, declarando esa libertad, declarando ese poder y autoridad contra todo tipo de obra del enemigo. En el nombre de Jesús, fuera de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Sánanos, restáuranos, rescátanos, redímenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.